Hoy día, hermanos, martes 30 de abril, estamos en el segundo trimestre de este año 2024. Estamos estudiando el tema del conflicto que existe, pues, en este universo, ¿no? Y que está ya culminando este conflicto y se ha concentrado este problema aquí en la Tierra y nosotros estamos involucrados en ellos, ¿no? De ahí que nosotros, que hemos sido creados para vivir eternamente por el pecado, ¿no? Los engaños de Satanás, nuestros primeros padres cayeron, pues, y pues ellos han elegido, ¿no? La muerte y por eso somos mortales. Pero Dios, por su misericordia, pues en este plan tiene la solución para este problema de la mortandad, de la muerte. Por eso que Él vino para pagar, ¿no? Por nuestros pecados, muriendo Él, ¿no? En lugar de que nosotros vayamos a la muerte. Y el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pues no. Y esto ya prácticamente ya se ha dado los resultados finales, ¿no? En este conflicto, hermanos, en la cruz del Calvario, Dios demuestra, ¿no? Lo que Él es amor y también es justo. Así que con justicia también nos salva. Él ha pagado por nuestros pecados. Así que, hermanos, eh, todavía hay un tiempo, ¿no? Para la culminación de este conflicto, aunque ya se sabe en qué ha de terminar todo este problema, ¿no? Solamente nos toca a nosotros confiar en Dios a través del Señor Jesucristo. Y la victoria ya está, ¿no? Al alcance de todos. Hoy día, hermanos, vamos a estudiar pues un tema que tiene por título, ahí está en la pantalla, hermanos, por favor, alguien puede dar lectura a este título. Una miradita, hermanos, la pantalla para confirmar si se ve o no se ve la presentación. Iluminado por el Espíritu. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Iluminado por el Espíritu, dice, ¿no? Iluminado por el Espíritu, ¿no? Bien, entonces aquí nos hacemos algunas preguntas como motivación. A ver, hermanos, iluminado, ¿qué significa esa palabra iluminado? Iluminado, dice, por el Espíritu, ¿no? ¿Cómo es este proceso, hermanos? ¿Cómo uno es iluminado por el Espíritu, hermanos? Hermano, Sí, hermana, por favor, por lo participe. general, cuando uno es iluminado por el Espíritu es cuando uno recibe entendimiento de parte de Dios para entender, bueno, en particular la Escritura. Muy bien, hermana. Entonces, Dios es el que nos da entonces la capacidad, ¿no? De entender su palabra, ¿no? Eso significa iluminado, que Dios, ¿no? Nos dé ese entendimiento para entender su palabra. Y lo hace esto por medio de su Espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo. Muy bien, si hay algún comentario más, hermanos, o tal vez tienen alguna pregunta, hermanos. Bien, vamos a, entonces aquí a continuar con el estudio de de la lección de escuela sabática. Hermanos, aquí nos cuenta acerca, la lección acerca de Martín Lutero. ¿Quién era esta persona, no? Martín Lutero, hermanos. Bueno, también era pues un reformador del tiempo antiguo, ¿no? De la Edad Media. Ahí, Martín Lutero. Y nos cuenta y nos dice que un día, hermanos, un día, Martín Lutero estaba estudiando, dice ahí, en la biblioteca de la universidad, ¿no? Y este personaje, pues, ¿no? Martín Lutero llegó, dice, a un punto de inflexión, hermanos, un punto de inflexión en su vida. Miren, este personaje, Martín Lutero, hermanos, llegó a un punto de inflexión, hermanos, en su vida. ¿Cómo es eso, hermanos, del punto de inflexión? ¿Qué es punto de inflexión, hermanos? Vamos a ver aquí lo que pasó con la vida de Martín Lutero y entenderemos qué cosa es punto de inflexión. Si alguien puede ayudarnos a entender, no qué cosa es el punto de inflexión. ¿Acaso también nosotros tenemos un punto de inflexión, hermanos? Así como Martín Lutero llegó a un punto de inflexión, tal vez nosotros también hemos llegado a ese punto de inflexión en nuestras vidas
Entonces cuenta aquí que Bueno, lo que justo pasó con Martín Lutero. Sí, hermana. el punto de inflexión es como un punto de quiebre, es un punto donde cambia, donde cambian las cosas, donde cambia la perspectiva. Y respecto a lo otro que antes se conversaba, hermano, acerca de iluminados por el Espíritu, mucha gente ha leído la Biblia de tapa a tapa. Mi papá, él se jactaba de haber leído 3 veces la Biblia de tapa a tapa, pero la verdad es que él no entendía de la Biblia. O sea, él sabía lo que decía la Biblia, pero no lo entendía. Y en ese sentido, cuando dice iluminados por el Espíritu, el Señor que conoce los corazones es el que da el entendimiento, el que da el conocimiento. Uno por sí mismo podría leer y releer y recibir la inteligencia, ¿cierto?, de lo que es leer, pero la sabiduría que se recibe gracias al Espíritu de Dios. Muchas gracias, hermana, por su participación. Ahí está, hermanos, indicándonos, en pocas palabras, ¿no, hermanos? De que solamente el Espíritu Santo, quien ha inspirado la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es el único que también puede darnos la interpretación de la Biblia. No, es el único que puede ayudarnos a entender, ¿no? La Biblia. Muy bien. Entonces ahora estamos viendo, hermanos, a este personaje, Martín Lutero, que llegó a un punto de inflexión en su vida. Y este punto de inflexión, como nos indicó nuestra hermana, es un punto de quiebre, hermanos, un punto de quiebre. Es un punto en el cual llega un ser humano a cambiar, ¿no? No sé, cambiar su vida, diremos, ¿no? Cambiar su vida, la dirección de su vida. Bueno, justo, Sí, hermano Nazario, este, en matemática, usted sabe, punto de inflexión. diagramar en la pizarra, un cuaderno, ¿no? Punto de inflexión es cuando una curva va dibujándose eh, cóncava, ¿no? De arriba para abajo o de abajo para arriba, pero hay un punto en el que la dirección cambia. La, la curva es todo lo contrario. Ese momento en que se inicia la curva, contrariamente, eso es el punto de inflexión. Y en ¿cómo se llama? Eh, Wikipedia también da el mismo resultado, dice, son aquellos donde la función cambia de concavidad, es decir, de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo, o viceversa. A ese punto llegó Martín Lutero. Él lo idolatraba a la Iglesia Católica tan lindo como predicaba él, pero cuando llegó con la Biblia se contrasta la verdad de la enseñanza de Cristo, ¿no? Y toda la opulencia que en aquellos días el papado demostraba, ¿no? Y cómo Jesús caminaba por las calles polvorientas de la Palestina, hay una contradicción totalmente grande. A partir de allí su mente cambia. Muy bien, hermano Marcelino, qué bien, ¿no? Así pues, en matemáticas se estudia este punto de inflexión, ¿no? Y es el cambio, ¿no? De la curvatura, como nuestro hermano lo explicó, la concavidad que hay, ¿no? Es un punto, ¿no? Donde cambia esa concavidad. Bueno, pero en la vida práctica, este término punto de inflexión es también un cambio. En nuestras vidas probablemente hay una historia del pasado, ¿no? No creíamos en el Señor, pero llegó un punto en el cual conocimos al Señor y cambió nuestra vida, ¿no? Y ese es el punto de inflexión en nuestras vidas también, ¿no? Bueno, aplicándolo. Y en todo se puede emplear también este punto de inflexión, ¿no? Bueno, dice aquí Martín Lutero llegó pues a un punto de inflexión en su vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en sí, hermanos? Descubrió, hermanos, lo que hizo ese cambio en su vida de Martín Lutero es que descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Hermanos, yo tengo entendido de que este hombre, Martín Lutero, era pues un sacerdote,
él, pues, parece que, no recuerdo bien, hermanos, pero ustedes pueden aclarar, me parece que su papá quería que sea un abogado, creo así, y no sé si de él es esto lo que leí, y pues, pero él quería ser un sacerdote, pues, ¿no? Quería ser un monje, y, y ya pues él decidió y estuvo pues ahí, ¿no? Como, no seguramente estudiante para ser sacerdote, pero no tenía acceso, pues no tenía conocimiento de la Biblia, pero en la biblioteca nos dice aquí el comentario, estaba estudiando en la biblioteca de la universidad, dice ahí Martín Lutero, llegó a un punto de inflexión en su vida, ¿no? Descubrió ahí en la biblioteca, hermanos, un ejemplar de la Biblia en latín, hermanos, ¿no? Y dice, con gran deleite, él pues leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces a él le asombraba, dice, le asombraba, ¿no? La Biblia, con la claridad sobre todo, ¿no? La claridad y el poder, hermanos, de la palabra de Dios. Mientras estudiaba, hermanos, sus páginas, ¿no? De la Biblia, ahí detenidamente, el Espíritu Santo iluminó pues su mente. Sintió, hermanos, la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades, hermanos, esas verdades ensombrecidas, oscurecidas, hermanos, por la tradición, porque ya pues en esa etapa oscura, la tradición estaba, ¿no? Puesto ahí por delante. Entonces, estudiando la Biblia, ve pues las verdades que estaban pues ensombrecidas o oscurecidas por la tradición, y parecía que esas verdades, dice, saltaban, ¿no? De las páginas de la Sagrada Escritura. Al describir, dice, su primera experiencia, pues, con la Biblia, este hombre, Martín Lutero, escribió, pues, hermanos, él dice, oh, que Dios me diera un libro así para mí. O sea, él quería, anhelaba, deseaba, hermanos, tener una Biblia, pues, ¿no? Quería tener una Biblia. Y aquí hay una pregunta, hermanos, nos dice, ¿qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes o sobre cómo debemos interpretar la Biblia? Ahora, nosotros, hermanos, se nos pregunta ahora, hermanos, se nos pregunta ahora, aquí está la pregunta, hermanos. Disculpen, hermanos, voy a cerrar micros. Préndanlo, hermanos, sus micros en el momento que quieren participar, preguntar y todo. Siéntanse libres y en cualquier momento hagan eso. Entonces, aquí ahora se nos pregunta a nosotros, ¿no? Después de haber visto esta introducción de que Martín Lutero, al estudiar la Biblia, no, él pues logra, ¿no? Entender las verdades, ¿no? Gracias a la Biblia, a los versículos que leía ahí en la Biblia, aunque la Biblia estaba en latín. Entonces, hermanos, a nosotros se nos pregunta ahora, ¿qué principios podemos extraer, hermanos, de los siguientes pasajes? Vamos a ver pasajes bíblicos, ¿no? Y encontrar principios sobre cómo debemos interpretar la Biblia, hermanos. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Hermano, Sí, hermano Celso. Isaías 28, verso 10 y 13, le dice, línea sobre línea, otro poco para allá y otro poco por acá. Es la forma de entender y también eso debe ser dirigido por el Espíritu Santo, que tiene la misión de inspirar a la persona, a nosotros, para poder entender, comprender, como dice en 2 Timoteo 3:16, ¿no? Eso es como también acá el Pedro está diciendo también 1:20, 2 Pedro 1:20, 21. Inspiración de Dios, eso es pues lo que se necesita, porque así solo no podemos, no se puede, hermano. Por más que sea la Biblia o las palabras de allí, son simples, pero no podemos interpretar. Y sobre eso, parábolas, símbolos figurativos, y no se puede entender, hermano. Gracias, hermano.
Gracias al Espíritu Santo también. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Como dice la Biblia, y nos indicó nuestro hermano en Isaías, hay un texto bíblico, dice que la forma de estudiar es línea tras línea, como lo estamos estudiando, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, pero todo está en la Biblia, hermanos, ¿no? O sea, algo que no entendemos de repente, entonces en otros pasajes bíblicos encontramos pues ahí la respuesta, ¿no? Y el Apocalipsis, un libro profético, simbólico, hermanos, la mayor parte más de la mitad, dice, de este libro, son referencias al Antiguo Testamento, hermanos. O sea, el Apocalipsis que está en el Nuevo Testamento, es el último libro, entonces está haciendo referencias, más de la mitad de los versículos, dice ahí, de este libro, el Apocalipsis hace referencia al Antiguo Testamento. O sea, toda la Biblia en su conjunto, sabemos que es palabra de Dios, inspirado por Dios a través de su Santo Espíritu, y entonces la interpretación también, hermanos, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Pues. O sea, si a alguien hay que preguntar qué significa esto, no tendríamos que preguntar al pastor, al sacerdote, a alguna persona supuestamente iluminada, ¿no? No, sino, hermanos, directamente tenemos que preguntarle a Dios, decirle, Señor, no entiendo esta palabra, este pasaje. ¿Qué quiere decir? Tú eres el autor de esta Biblia, tú has inspirado a estos profetas. Ahí, entonces tú hazme entender. Y entonces el Señor nos llevará a algún pasaje bíblico donde se aclare esa parte que no entendíamos, hermanos, ¿no? Ahí está la idea, no clara. Vamos a leer pues los textos bíblicos que justamente eso es lo que nos dice. Dice, hermanos, Juan 14, 25 y 26. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Hermanos, ¿quién está hablando aquí? Señor Jesucristo. Muy bien, gracias, hermano. El que está hablando aquí, hermanos, es el Señor Jesucristo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. En el capítulo 14, hermanos, de Juan, ¿qué cosa ha dicho pues el Señor Jesucristo a los discípulos? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Sería muy bueno leer en todo su contexto, ¿no? Este capítulo 14 del libro de San Juan, ¿no? Juan escribe, es un escritor inspirado por Dios, ¿no? Y ahí están escritas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy recordando, hermanos, que en este capítulo habla acerca de que el Señor Jesucristo se iría, los Yo soy el dejaría a sus camino, la verdad, la discípulos, vida. se iría hacia él, hermanos, hacia el cielo, ¿no? ¿Alguien quiere participar, hermanitos? Siéntase libre de participar. ¿Alguna pregunta, hermanos? Entonces, hermanos, dice aquí, ¿no? El texto, os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, Jesús dijo a sus discípulos, miren, les dice, no se pongan tristes, no se pongan tristes, ¿no? Si creen en Dios, crean también pues en mí, dice el Señor Jesucristo, ¿no? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes, y cuando termine de preparar, ¿no? Un lugar para ustedes, vendré otra vez para llevarlos donde yo estoy, ¿no? Y entonces el Señor Jesús les habla, ¿no? Les dice, bueno, ustedes saben a dónde estoy yendo, ¿no? Y saben también el camino. Y entonces ahí pues Tomás, ¿no? Dice, pero Señor, no sabemos a dónde estás yendo. ¿Cuál es el camino? Dice. Y entonces el Señor Jesús, mire, yo soy el camino, les dice. Yo soy la verdad y la vida, les dice, ¿no? Entonces ahí pues de repente más confundidos están, ¿no? ¿Cómo es eso que Jesús es el camino, ¿no? O sea, yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿no? Entonces él empieza a explicar todo ello, ¿no?
Y nosotros tal vez también nos preguntamos, ¿no? Pero ¿cómo es eso que el Señor Jesús es el camino? En pocas palabras, hermanos, que si tú sigues a una persona que conoce el camino, hermano, hermana, en la oscuridad o en algún lugar desconocido, te dice, tú sígueme, donde yo piso, tú pisa. Y eso suele suceder a veces en el lugar oscuro, el que dirige, pues, y tú ya con la fe pisas donde él está pisando, porque no conoces el camino, porque te puedes caer al río, no sé, a otro sitio, pero, y eso es, ¿no? O sea que yo soy el camino, dice que, en otras palabras, que pisar donde pisó el Señor Jesucristo, no el camino. La verdad, no hay más verdad, pues hermanos. Ahí está en Jesús, en su vida, vemos la verdad, ¿no? Y también Él es la vida. Tener a Él es tener vida eterna, ¿no? Entonces, miren, en pocas palabras el Señor ha dicho a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y separados de mí, pues el Señor, como dice en otros pasajes, no, no hay vida, pues uno está muerto en vida, ¿no? Bueno, y así, hermanos, él habla acerca que se iba a ir al cielo, iba a preparar lugares para ellos, ¿no? Y así continúa, hermanos, este capítulo 14 de San Juan, hermanos. De esas cosas, pues, les había hablado, hermanos, ¿no? Y les habló acerca del Padre, les dijo, no, ustedes conocen, pues, al Padre. Pero ahí ya también Felipe dice, pero Señor, lo único que te pedimos, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero el Señor Jesucristo le dice, pues, pero Felipe le dice, ¿no? ¿Acaso no me conoces? ¿No me has visto? ¿No me has visto, Felipe? ¿No me conoces? Le dice. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú preguntas, no? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces, hermanos, Jesús aclara estos puntos, ¿no? Y él dice, ¿no? De que todo lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, sino el Padre que está en mí, él hace las obras que está haciendo. O sea, él nada hace sino el Padre, ¿no? Y así, hermanos, pues va hablando, ¿no? De esas cosas está hablando, hermanos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice. Más, dice, ¿no? Más el Consolador, dice, ¿no? El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces aquí habla acerca de un consolador. O sea, yo me voy a ir, pero ustedes no se quedan así huérfanos solos, sino el Padre les va a enviar el consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está, hermanos, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que el Padre envía en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Él, el Espíritu, consolador, Él les va a enseñar todas las cosas y va a recordarles y os recordará, dice, todo lo que yo os he dicho. Ahí está, hermanos. Así que entonces, el único que puede, hermanos, hacernos entender todo lo que el Señor Jesús ha enseñado y hacernos recordar también es el Espíritu Santo. No, Él es el que nos enseña ahora, está aquí en la sala, Él es el que nos está enseñando a través de su palabra y Él también nos está recordando todo lo que Él ha dicho, hermanos. Ahí está, hermanos. Entonces, el principio es ese, hermanos, ¿no? Que solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar y recordar todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho. De igual manera, vamos a leer otro pasaje, Juan 16, 13 al 15. Y ahí dice, no, la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, hermanos, está hablando de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, dice. Él los guiará a toda la verdad. Hermanos, solamente el que nos puede guiar a la verdad es pues el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de la verdad. Él nos va a guiar. No es el pastor, no soy yo, hermanos, no es algún líder religioso, no, hermanos.
No, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, el único que nos puede guiar a la verdad. Porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿no? O sea que el Espíritu Santo mantiene una unidad perfecta, hermanos, con el Padre y con el Hijo. Por eso dice aquí, hermanos, dice, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no está hablando por su propia cuenta. El Señor Jesucristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí, Él hace todas las obras, dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Yo nada estoy hablando de mi propia cuenta, ¿no? Entonces aquí también el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, ¿no? Sino habla todo lo que escuchó, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo ha enseñado, todo eso, hermanos. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está. Las profecías nos dicen las cosas que van a venir. Él es Espíritu Santo, Él es el que, hermanos, nos hace saber las cosas que han de venir. Él, también dice aquí la Biblia, Él me glorificará, dice, ¿no? Él me glorificará. El Señor Jesucristo está hablando, ¿no? Dice, Él me glorificará. O sea que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el que glorifica, pues, ¿no?, a nuestro Señor y a nuestro Padre. Porque tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. Porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que tiene, pues, el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tiene, no? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, dice, hermanos, todo lo que tiene el Padre es mío. Miren la unidad, hermanos, que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces hay una unidad perfecta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que es del Padre es también pues del Hijo. De igual manera el Espíritu Santo. Son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que se manifiestan acá y que están en este plan de salvación, hermanos, ¿no? El Señor Jesucristo como humano vino pues para dar su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Y que se fue al cielo y Él está intercediendo por nosotros, pero su presencia de Él está aquí en esta sala a través del Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Bueno, también en segunda de Pedro 1, 20 al 21. Estamos viendo el principio, hermanos, para entender la palabra de Dios y las profecías solamente es posible a través del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo nadie va a poder entender, hermanos. Nadie tiene esa facultad de poder entender. Ningún iluminado, ningún sabio de esta tierra o teólogo, lo que sea, hermanos. Solamente el Espíritu Santo es el que hace entender y lo puede hacer entender a una persona que realmente pues tiene ese deseo, ¿no?, de hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver segunda de Pedro 1, 20, 21, dice, entendiendo primero esto, mire el apóstol Pablo, o digo Pedro, inspirado por Dios, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí está el principio, ¿no?, bien claramente aquí manifestado en este versículo. Dice, entendiendo primero esto, en primer lugar, en otras palabras, lo que tenemos que entender es esto, que ninguna profecía, ninguna profecía, hermanos, de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? A ver, voy a pedir a ustedes, hermanos, que están en la sala, puedan, ¿qué es lo que entienden, hermanos? Que dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo están entendiendo, hermanos? A ver. A ver, hermanos, si pueden participar, Hermano, justo por favor, hermano, a ver, participen. ninguna profecía es según lo que yo pienso, sino lo que dice Dios.
Muy bien, hermana, muy bien, hermanita, ¿no? Ninguna profecía, o sea, bueno, la partecita esta, a ver si alguien puede explicar que Bueno, ninguna profecía justo es de Ah, interpretación privada. ¿Qué significa esa palabra? Interpretación privada. Ya, a ver, hermano, por favor, hermano Masarí. interpretación privada quiere decir como uno llega a la conclusión personalmente, privadamente, ¿no? No es así, sino que el Espíritu Santo es que nos ayuda a entender lo que el mensaje nos quiere dar Dios, tanto en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. La pluma inspirada nos habla de esta manera. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia acerca de ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. A fin de obtener ese conocimiento, debemos vivir de acuerdo con él, debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder, debemos vivir la vida que ella recomienda. Solo si se la considera de este modo, se le puede estudiar eficazmente. También dice en esta parte, la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañado por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podrá presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Deseo a todas las gentes, página 625. Bien, muy bien, hermano, gracias. Ahí está, hermanos, los comentarios también del espíritu de profecía, ¿no, hermanos? Está recalcando que, como dice aquí el texto bíblico, hermanos, Pedro nos está diciendo, inspirado por Dios, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Es decir, hermanos, que ninguna de las profecías lo podemos interpretar nosotros personalmente. No es un privilegio de una iglesia interpretar las profecías, hermanos, o de un teólogo o de alguien, hermanos, no. hermano, Nadie puede interpretar privadamente. O sea, en otras palabras, hermanos, vamos a ver que la Biblia se interpreta a sí misma, hermanos. Por eso decíamos, un pasaje que no entendemos, la explicación de ese pasaje está en otro pasaje de la Biblia. O sea, la Biblia misma se interpreta a sí misma. Eso nos está diciendo acá. O sea que nosotros lo que de repente podemos decir puede estar bien o puede estar mal, hermanos. Para que realmente estemos seguros de que está bien, tiene que estar escrito en la Biblia. Un escrito está, hermanos. hermano, Entonces, por eso ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Sí, hermano, este, hermana, Celso. podemos decir también, ninguna persona tiene la facultad de sí mismo, sino que bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, si alguien o alguno de nosotros haya interpretado o haya entendido la palabra de Dios, tiene que exponer al prójimo. Y no solamente, no puede guardarse a sí mismo. Entonces, a directamente proporcional, si expone mayor número de palabras a los hermanos o a las personas, al prójimo, entonces tendrá la capacidad de interpretar o saber más y más. Pero la persona, si no expone
es lo que tiene, lo que ha dicho o lo que dijo el Espíritu Santo, se lo retiene, tampoco se va a olvidar, se va a quedar ahí. Por eso decía, ninguna interpretación privada. No es para uno solo, sino debe exponer a otras personas. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Hermanos, hay una cosa a mí me preocupa, pero seguramente a ustedes también les preocupa, ¿no? Pero si aquí la clave está el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, pues sea lo que sea un teólogo, o sea, lo máximo en conocimiento de la Biblia y todo esto, ¿no? No voy a entender, pues no voy a entender. Si el Espíritu Santo no está dirigiendo, no, este estudio de la palabra, en vano estamos estudiando, pues hermanos, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿y cómo es que yo pueda tener el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? Entonces, esa puede ser la preocupación, ¿no? De una persona, de uno mismo, dice, no, pero ¿y cómo es esto, no? Del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? Y justamente en este capítulo 14 de Juan, que lo he abierto, hermanos, que estaba comentando, aquí encontré, hermanos, una respuesta para esa pregunta. Y me gustaría compartirlo, pues, hermanos. Mire lo que les decía en el capítulo 14, el Señor Jesús hablaba, ¿no? No se turbe vuestro corazón, dice, no creéis en Dios, creed también en mí, dicen. En la casa, ahí dice, ¿no? En la casa de mi padre, dice, ¿no? En la casa de mi padre, ¿no? Dice, a ver, en la casa de mi padre. Muchas mansiones hay, y si así no fuera, pues yo los hubiera dicho, no voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré pues otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Bueno, ahí es donde los discípulos no se preocuparon, ¿no? Y Tomás dice, pues, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ya otra vez preocupó a los discípulos. Felipe le dice, pues Señor, muéstranos pues al Padre y nos basta. Jesús le dijo, no, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, pues creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará porque yo voy a mi Padre. Todo lo que pidiereis en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y continúa aquí, hermanos, para dar la respuesta a esa pregunta que yo me hacía y creo que todos nos hacemos. Si me amáis, aquí viene la clave, hermanos. Mira, ahí está la clave aquí. Si me amáis, hermanitos, mire lo que está diciendo aquí la Biblia. Si me amáis, si me aman a mí, Jesús está diciendo, si ustedes me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Hermanos, miren, o sea que si uno ama de verdad al Señor, hermanos, pues guarda los mandamientos. Y si uno no ama al Señor Jesús, pues no guarda sus mandamientos también, pues ese es un principio muy importante. Solamente pues el que ama también, hermano, bueno, el principio es que para realmente obedecer el mandamiento uno tiene que amar a Dios. Y esto resalta aquí, hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Así que, hermanos, aquí está el principio. Solamente el Espíritu Santo se da al que ama a Dios y guarda, y se demuestra que ama a Dios porque guarda sus mandamientos. Y solamente esa persona que ama a Dios y demuestra ese amor guardando sus mandamientos, solamente esa persona va a tener el Espíritu Santo. Nadie más, no es otra persona. No, aquel que no ama a Dios no tiene el Espíritu Santo, pues no. ¿Y cómo sabes que amas o no amas? Es que amas porque guarda los mandamientos porque amas, pues hermano. Y eso, ahí está la respuesta. Si me amáis, guarda pues mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre, el Señor Jesús dice, yo rogaré y Él os dará otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, hermanos. Este Espíritu del Espíritu Santo no puede recibir el mundo, hermanos, ¿no? Porque no le ve, pues ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que, hermanos, ahí está el principio, hermanos. Aquí nos está diciendo, si nosotros lo amamos al Señor, pues, o sea que obedecemos sus mandatos del Señor, entonces está pues el Espíritu Santo con nosotros, dice, ¿no? Mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré, dice ahí, a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, está hablando de que el Señor se iba a ir al cielo y después iba a volver por segunda vez. De eso está hablando, hermanos, continúa así. Y en el 21 todavía dice, hermanos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Ahí está claramente, hermanos. ¿Quién es el que ama al Señor? El que tiene pues los mandamientos y los guarda, los obedece, los practica. Este es el que me ama, dice, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo se da pues solamente al que ama al Señor. El que ama guarda pues sus mandamientos. Y el mundo dice, no sabe nada del Espíritu Santo. Hablará del Espíritu Santo, pero no puede Dios dar su Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo con la persona que no ama al Señor, o sea, que no guarda sus mandamientos. Aquí está claramente, hermanos, ahí en la palabra. Bueno, esta es una preocupación, pero ahí está la respuesta a esa preocupación, ¿no? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Ahí dice, ¿no? Bueno, continuamos, hermanos, y dice aquí el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No tiene ningún grupo religioso, ninguna persona, no tiene el privilegio de interpretar la profecía. Nadie, hermanos. Ningún grupo religioso, ni la iglesia adventista, ni nadie, hermanos, tiene ese privilegio, ¿no? Entonces, no es de interpretación privada, hermanos. La Biblia se explica a sí misma, hermanos, a sí misma. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, hermanos. No es un asunto humano, hermanos. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Ahí está, hermanos. No sé si algún comentario, hermanos. O sea que estamos aquí reflexionando, pensando que no es un privilegio, hermanos, de ningún grupo religioso el entender las profecías. No, hermanos. Solamente es el Espíritu Santo, el que el que nos hace entender la palabra de Dios. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Porque, Hermanito, sí, hermana, por favor. buenos días, hermanito. También podemos leer el 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Y como usted decía, pues acá justamente yo iba a leer, ¿no? Leer acá dice de que la palabra de la, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿no? Sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios es una palabra viva que es inspirada por Dios y que realmente, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tenemos su palabra donde nos ayuda, nos guía, nos hace brillar su luz. Es una lámpara. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Sí, pues aquí está el principio, hermanos. Este principio importantísimo, ¿no? En resumen, hermano Augusto, ¿cómo es el Espíritu Santo? Pues, ¿dónde está el Espíritu Santo? O sea, reflexionemos, ¿no? O sea, estamos escuchando la exposición, pero no, ¿cómo es el Espíritu Santo? Pues, quiero saber eso, hermano. Muy bien, ahí está una pregunta muy importante, hermanos. Así nos preguntamos, pues queremos entender, ¿no, hermanos? A ver, ¿alguien quiere responder a esa pregunta, hermanos, que hace nuestro hermano Raúl? A ver, bueno. Bueno, Augusto, Sí, sí, hermano Marcelino. curiosa pregunta, igual que la mujer samaritana, cuando Jesús conversaba con ella, dijo Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es en verdad, y es necesario que le adoren. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Así como el viento, tú no puedes tocar el viento. Y no porque no puedes tocar el viento no existe, pero lo sientes. El suplido en tu rostro, tu cabellera volando al soplo del viento, o el amor que sientes por tu hijo, por tu esposa, por tu ser querido. Ese amor no lo puedes tocar. Tú no puedes decir es grande, pequeño, es chico, grande, no puedes, pero existe. Así es Dios, así es el Espíritu Santo. Y a Timoteo igual le dice, perdón, a Nicodemo Jesús le explica igual. El que es nacido de carne, carne es, más el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y, igual la misma explicación le dice, ¿no? El viento sopla de donde quiere, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el nacido del Espíritu. Y el Espíritu Santo es Espíritu, pues. Cuando los discípulos esperaban el Pentecostés, dice, cayó lluvia de fuego, machones de fuego que estaban en cada uno de los discípulos. Eso me hace recordar cuando Job pregunta, ¿quién habitará en el fuego eterno con el fuego santo? El limpio de manos, limpio de corazón. Y cuando aquellos hebreos fueron echados al fuego, los tres adentro había un ser, Jesús estaba allí con ellos. Y no se les quemó nada. Dios es un fuego, el Espíritu Santo es fuego consumidor para el pecador, pero para el que recibe con amor, con alegría, es fuego purificador. Dios va a venir a destruir este mundo, a destruir el pecado, pero si el hombre se agarra del pecado a uñas y dientes, lamentablemente será destruido con el pecado. Ojalá que esté claro, hermano Raúl. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Muchas gracias. Muy bien. Hermanos, pues sí, las preguntas que nos hacemos así y tratamos de responder siempre, ¿no? Con un escrito está, ¿no?
Yo pienso en el Señor Jesucristo, pues mucha gente se hacía esa pregunta de, pero ¿dónde está pues Dios, el Padre, no? El Padre, ¿dónde está el Padre? Nadie le ha visto al Padre, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿no? Nadie ha visto, dice al Padre, ¿no? Y hermanos, la gente se imaginó a Dios, hay mucha gente se imagina a Dios con 6 manos, no sé cuántas cabezas, a veces imagina a la gente que Dios es un toro, es el sol, se imagina de diferentes maneras a Dios, pues, ¿no? Entonces hay esa ignorancia, ¿no? En la humanidad, pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿O tiene cabeza o no tiene cabeza? ¿Cómo es? Entonces, Dios se ha manifestado en esta tierra para que nadie tenga esa duda, ¿no? De cómo es Dios. Y la Biblia justamente habla, ¿no? De que no es como un animal Dios, no es como un astro Dios, no, no. Entonces, se ha presentado en esta tierra porque el mismo Dios se ha encarnado, pues, y se ha presentado en esta tierra a través del Hijo Jesucristo. Así que nadie tenga duda. Tú miras al Señor Jesucristo, hermano, tú estás viendo a quién, a Dios el Padre. Eso le dijo a Felipe. No, o sea, que no me conoces, Felipe. Mira, yo estoy contigo. ¿No me estás viendo? El que me ve a mí está viendo al Padre. No. ¿Por qué preguntas tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y de la misma manera, el Espíritu Santo también es, pues, es la presencia del Padre o es la presencia del Hijo, el Espíritu Santo. Es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que físicamente el Señor Jesucristo, como humano que era aquí en la tierra, no podía estar en todo lugar, pues no, por la limitación física que tenía, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, más bien sí, no tiene esa limitación, ¿no? La presencia del Señor se puede manifestar en todo, en el mismo instante está en ti, en tu corazón, en mi corazón, en todos los corazones, ¿no? De aquellos que le aman al Señor, ¿no? Entonces, ahora, esa presencia también, ¿no? Se manifiesta, ¿no? A través de su palabra. Cuando su palabra está en nosotros, ¿no es cierto? Ahí está la presencia de Dios, pues, ¿no? O sea, y el amor, como hemos visto, es obedecer los mandamientos de Dios. Cuando uno obedece los mandamientos de Dios, ahí está pues la presencia también del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no lo puedes palpar, ¿no? Al Espíritu, así como el viento, dice, ¿no? Viene de un lugar a otro lugar, mueve las cosas, pero no lo estás viendo al viento, ¿no? Propiamente, ¿no? Así explica la Biblia también, ¿no? Así es el nacido, ¿no? Del Espíritu Santo, dice, ¿no? Es dirigido por Dios. O sea, para entender, es dirigido a través de su palabra, pues, ¿no? Si hay alguien más que quiere participar, participa, En, hermano, hermana. Sí, hermano. en Gálatas 5, 22 al 23 dice, cuando tenemos el Espíritu Santo, sentimos amor, gozo, paz. El Espíritu Santo se denomina a menudo Santo Espíritu o el Espíritu del Señor. En Gálatas 5:22 dice, enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que todas esas cosas que nosotros tenemos, cuando tenemos, ¿no? Amor, gozo, paz, es que está el Espíritu Santo en nosotros. Por eso nos dicen, ¿no? Que nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo y nosotros debemos cuidarlo con lo que comemos, con lo que hablamos, con todo, ¿no? Amén, hermanito. Muy bien, hermana Rosa. Gracias por su participación. Así es, hermanos. Nuestro cuerpo es el templo, morada del Espíritu Santo, morada de Dios, ¿no? ¿No sabéis eso? Dice la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que vuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, o sea, de Dios? Así que el que destruye su cuerpo, dice también Dios lo destruirá a esa persona. Así que, hermanos, Dios a través de nuestro corazón o en nuestro corazón, nuestra mente, o sea, Dios nos ha creado, hermanos, para que la presencia de Dios esté en nosotros, dependamos de Él, ¿no?
Y como hijos de Dios, de todas maneras tiene que ser así, pues hermanos. Y el problema es de que nos hemos apartado de Dios y entonces, hermanos, pues lejos de Dios no está ya pues el Espíritu Santo. Pero volviendo a Dios a través de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos, pues otra vez, ¿no? Abrimos nuestra mente, corazón, para que el Señor esté, pues, ¿no? Ahí su presencia en nuestros. Es así, hermano. Todo ser humano es como que tiene, pues, ¿no? Un lugar, ¿no? En su ser, ¿no? Donde debe estar Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Pero por el pecado, pues, ese lugar está vacío. Y ahí es donde se mete, pues, el diablo, hermanos, ¿no? El diablo. Se posesiona el diablo, ¿no? Por eso es que el ser humano mata, miente, adultera, hace cosas así, ¿no? Porque en vez de la presencia de Dios, se mete, pues, el diablo. Por eso nosotros que lo amamos al Señor, ¿no? Entonces, pues, le pedimos que Él entre y gobierne nuestra vida y dirija a través de su palabra, ¿no? Nuestra vida. Bueno. Bien, gracias hermanos por la pregunta que nos ha hecho reflexionar y ahora sí hermanos vamos a darle lectura a los comentarios. Dice, lo excepcional hermanos de estos versículos es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo hermanos que inspiró a los autores de la Biblia, aquí hermanos tal vez esta palabrita, ¿no? Estito siempre a mí me llama la atención, ¿no? Hermanos, autor, generalmente decimos, pues autor, aquel que hace las cosas independientemente de sí misma, ¿no es cierto? Pero Dios ha elegido a profetas, 40 profetas prácticamente, hermanos, para escribir la Biblia. Y los que han escrito la Biblia, pues son escritores, no son autores. Autores serían lo que ellos ponen de su propia idea, de su cabeza, de su pensamiento. Entonces, cuando se habla, hermanos, de que inspiró, aquí debe decir, ¿no? De los escritores de la Biblia. Inspiró a los escritores de la Biblia, ¿no? Autor. Y saben, hermanos, el gran problema de los eruditos de la Biblia, que paran discutiendo interminablemente, hermanos, es porque creen que la Biblia es, pues, tiene autoría humana, ¿no? Que es humana y que todo humano nos equivocamos, pues hermanos, claro, uno puede cuestionar. Y si uno piensa de que los autores son los profetas, entonces claro, van a discutir y nunca van a llegar, van a decir que se ha equivocado aquí, se ha equivocado allá, que no es así, y paran cuestionando pues a la Biblia, porque creen que la Biblia tiene autores humanos. No, hermanos, el autor único es Dios, es el Espíritu, a través del Espíritu Santo, la Biblia está pues ahí, ¿no? En nuestras manos. Dice, inspiró entonces a los escritores pues de la Biblia, nos guía, el Espíritu Santo, hermanos, nos guía a nosotros cuando leemos pues las escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina, hermanos. No es el privilegio, digo, ¿no? De algún grupo religioso, hermanos. Yo soy adventista, ¿no? Ni siquiera es privilegio de la iglesia adventista, ¿no? O de algún grupo religioso o de algún grupo de teólogos. No, 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 hermanos. El Espíritu Santo, Él es el intérprete divino de la verdad divina. El Espíritu Santo, hermanos. Lamentablemente, muchos cristianos profesos, o sea, de nombre nada más cristianos, hoy, hermanos, hoy en día, minimizan, pues, ¿no? Minimizan, ¿qué cosa? El elemento sobrenatural de la Biblia. O sea, no aceptan la inspiración, pues que Dios es el autor. Minimizan eso. No, dice. Hay religiosos, ¿no? Los máximos, ¿no? Líderes de los grupos religiosos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, dicen, no, eso es un cuento, dicen, no, que Jonás está dentro de un pez, eso es un cuento, dicen, ¿no? O que la creación en 6 días, no, eso es un cuento, no, no, cada día era miles de años. O sea, empiezan a dudar, hermanos, y esos son los profesos cristianos, cristianos solamente de nombres que minimizan, pues, hermanos, el elemento sobrenatural en la Biblia. Y también exageran, hermanos, el elemento humano, pues, ¿no?
o sea, hacen prevalecer más lo que dicen los hombres. Ah, no, los científicos dicen que era así, que este mundo tiene millones y millones de... Pero la Biblia dice apenas tiene pues 6.000 años este mundo, hermanos. Entonces aquí tú te pones entre el espejo, pero ¿a quién le vas a creer? ¿A los científicos de este mundo o lo que dice la palabra del Señor, hermano? Mira, ¿ah? Es ahí donde uno tiene que tomar una decisión. Como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, hermanos, ahora Satanás ya no puede mantener al hombre alejado de la Biblia, entonces su mejor alternativa, ¿cuál es? Es despojarla pues de su carácter sobrenatural, ¿ah? Y convertirla meramente en buena literatura, ¿ah? Claro, sí, tengo una Biblia, es una buena literatura. O sea, el diablo también dice eso, ¿no? Sí, sí, dice, no, no, no hay problema, dice, no, él, sí, lee la Biblia, dice a la gente, ¿no? El mismo diablo aconseja a la gente, sí, lee la Biblia, ¿no? Lees un buen libro, ¿no? Peor aún, hermanos, hay gente que, ¿no? Que cree también que la Biblia es una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Ustedes han escuchado, hermanos, hay gente no política que habla de esa manera. No, la Biblia es una herramienta opresiva, ¿no? De la religión, quiere mantenerlos controlados. Eso tal vez mirando, ¿no? El mal testimonio de la iglesia romana, papal y romana, que ha hecho lo que ha querido y ha matado, o sea, la ignorancia, la oscuridad terrible, hermanos, inimaginable lo que ha hecho, ¿no? Roma papal, el papado, pues, ¿no? Que todavía existe, ¿no? Aunque fue herido, pues ahora está otra vez surgiendo y tienen, pues, justamente la Biblia escondida para vivir, hacer vivir a la gente en la oscuridad también. Y entonces, esa gente, la gente que mira y analiza y dice, pero ¿cómo pueden ser religiosos eso? Que han matado a diestra y siniestra, han explotado, hermanos, han sacado dinero, qué cosas no han hecho, y eso es lo que estamos estudiando en esta semana, hermanos, cómo lo han, a Wycliffe, aunque estaba muerto, lo han sacado sus huesos, lo han quemado, a Juan Hus, cómo lo han estrangulado, lo han quemado en la hoguera, y así, a todo cristiano que estudiaba la Biblia, hermanos, incluso aquí a Lutero también vamos a ver que lo persiguen a muerte, hermanos, del papado, ¿no? Y estos eran sacerdotes, pues, que han protestado, ¿no? Contra las tradiciones y costumbres que se ha metido en la iglesia, ¿no? Pero pues estos líderes pues eso han hecho. Bueno, entonces hay gente que va a opinar de esa manera también, que la Biblia pues es opresiva, que solamente sirve para controlar a las masas. Bueno, los reformadores, hermanos, vieron claramente que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, hermanos, no los prelados, ni los papas, hermanos, sino el Espíritu Santo, hermanos, era el intérprete infalible de las Escrituras. Ese es, pues, las abominaciones, ¿no? Del cuerno pequeño, que habla contra Dios, hermanos, abominaciones. Entonces, ellos se han creído, pues, ¿no? Los únicos infalibles intérpretes de la ley. Pero la Biblia ya hemos visto que no es del privilegio de nadie, ¿no? De ningún grupo religioso, ¿no? De poder interpretar la Biblia. La Biblia sola, por sí sola se interpreta, hermanos. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, el comentario. Los reformadores, ¿no? Caso Lutero, Wycliffe, que hemos estudiado, Juan Hus, vieron pues claramente que el Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo el único, no los sacerdotes, no los prelados, no los papas, hermanos, no son ellos pues los que pueden interpretar, ¿no? La Biblia, las Escrituras, ¿no? Sino es el Espíritu Santo, ¿no? El intérprete infalible de las Escrituras. Hay un interesante intercambio, hermanos, registrado con John Knox, dice aquí, el reformador escocés. Hay otro reformador, entonces, hermanos, aquí John Knox, y conversa pues con María. ¿Quién era esta María? María, la reina de Escocia. Entonces hay este intercambio que ha habido en la conversación entre John Knox, este reformador, y María, ¿no?
María, reina de Escocia, María pues tenía interés seguramente de conocer la palabra del Señor, así como tú, yo y muchas personas quieren conocer pues la palabra de Dios. Y nos encontramos pues, una persona se encuentra en una situación como la que vamos a leer ahora. Entonces María, la reina de Escocia, le dice pues a John Knox, usted, le dice, interpreta las escrituras de un modo, y ellos, o sea, referido a los maestros católicos romanos, dice, ellos las interpretan de otra forma. Entonces la pregunta que ella se hace es, ¿a quién creeré? ¿Y quién será el juez en este asunto? A ver, ¿a quién voy a creer? ¿A ustedes o a ellos? ¿No? ¿A quién? ¿No? Ustedes que están aquí como reformador Juan Knox, ¿no? ¿A ti te voy a creer? ¿O lo que dicen los maestros católicos romanos? ¿A quién le voy a creer? ¿Quién es el juez en este caso? Entonces, John Knox, ¿cómo dice su nombre, hermanos? John Knox, sí, John Knox, ¿no? Entonces, él contesta y dice, ¿no? El reformador contestó, dice, ¿no? A María le dice, ¿no? Debe creer en Dios, dice, ¿no? Debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra. En otras palabras, está diciéndole, tienes que creer en lo que dice la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. En eso tienes que creer, y ahí está la respuesta sencilla. Y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. Mira lo que está diciendo, ¿no? Este reformador, ¿no? John Knox. O sea, le está diciéndole, usted, no debe creer ni a unos ni a otros. Usted crea en qué? En la palabra de Dios, en lo que está escrito. La palabra de Dios es clara en sí misma. Y es así, hermanos. Un niño puede entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en sí misma. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide, pues, obstinadamente permanecer ignorante. Entonces, si hay alguna cosa que no entendemos, hermanos, ¿quién nos va a explicar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Nos hace entender, nos hace ver otro pasaje de la Biblia donde está ahí explicando aquello que no entendemos. Pero ahora, si tú no quieres entender, pues no, estás obstinado, dice, entonces quieres, o sea, quieres permanecer pues en la ignorancia, dice aquí, ¿no? Y ahí termina nuestra lección de escuela sabática. Nos hemos pasado tal vez de tiempo, hermanos. Si hay algún comentario o alguna participación de ustedes, hermanos, alguna pregunta también, pueden hacerlo antes de despedirnos, hermanos. A ver, hermanos, hermanas, ¿alguien quiere participar, preguntar? Si no hay participación, voy a pedir a nuestro hermano Marcelino, tal vez esté todavía con nosotros, que nos pueda despedir con la oración, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si hay algún hermano, hermana, tal vez hermano Marcelino, ya se fue el trabajo también, quiere despedirnos con la oración, siéntase libre, hermanos, de hacer una oración. Bien, hermanos, vamos a orar, ¿eh? Oremos, pues. Querido buen Padre Dios, gracias, Señor, por las lecciones aprendidas en esta mañana. Ayúdanos, Señor, con humildad, a acercarnos a través del estudio de tu palabra, Señor, a escuchar tu voz. Y cuando oramos, Señor, usted escucha nuestra voz. Gracias, Señor, por las peticiones que se han hecho en esta mañana. Señor, usted has anotado, Señor, en tu santo libro, Señor, y serán atendidas hoy día. Bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos en esta plataforma. Bendiga a nuestros hijos, nuestros niños, nuestros ancianos, sean atendidos por usted, Señor. Nuestros enfermos sean curados, Señor, para la gloria y honra tuya, oh Padre mío. Bendiga a las personas con quienes hoy día nos vamos a topar, vamos a encontrarnos, vamos a interactuar, Señor. Ayúdanos a presentar tu mensaje, Señor. Si tenemos algún libro en nuestras manos, poder compartir con ellos también. Oh Dios Santo, rogamos
rogamos, Señor, que también nos guarde, Señor, de todo peligro, de todo percance del enemigo, Señor, que está al acecho. Rogamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta Dios la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos.